Desde que en septiembre de 2021 entraran en vigor las normas jurídicas que dieron luz verde a las primeras micro, pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación ha aprobado más de 5.400 negocios entre MIPYMES y cooperativas no agropecuarias. De igual forma, finalizó en ese momento un experimento con este último grupo, las cooperativas no agropecuarias, y se modificaron las reglas del trabajo por cuenta propia con el fin de adecuarlo a negocios de pequeña escala. De hecho, más de la mitad de las MIPYMES aprobadas hasta hoy son reconversiones de otras formas de gestión y se estima que han de contribuir a dinamizar la economía, el desarrollo local y la innovación. Su vínculo con las empresas estatales pudiera mejorar los encadenamientos productivos, los servicios y la producción nacional, todos objetivos de importancia en la estrategia económica de Cuba. Y a ello se añade el incremento de la oferta de empleo y la oportunidad que tienen las personas para desarrollar sus proyectos de vida en suelo nacional. A poco más de un año que se aprobara la primera MIPYME, ¿cuánto han impactado en el crecimiento de la economía? ¿Han incidido en la diversificación productiva del país? ¿Qué beneficios ya podemos percibir y qué trabas complejizan aún su funcionamiento? Esto es Impulso Económico, un programa que en solo 12 minutos le ayuda a responder estas interrogantes. Estamos en la Quinta de los Molinos y nuestro invitado de hoy es Daniel Torralbas, especialista del Grupo de Regulación de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido, Daniel, a Impulso Económico. Gracias a ustedes también. Daniel, en septiembre de 2021 entraron en vigor las normas jurídicas que daban luz verde a las MIPYMES, a la formación de MIPYMES en nuestro país. ¿Cómo se ha transformado, vamos a decir, que el panorama del sistema empresarial cubano con esta medida? ¿Cuánto ha cambiado? Mira, ha sido un cambio importante en el país. Primero, se finalizó el experimento con las cooperativas no agropecuarias y surge un nuevo actor económico en el contexto económico cubano, que son las MIPYMES, tanto estatales como privadas. Que era un anhelo de mucho tiempo. Era un anhelo de mucho tiempo porque durante toda la ampliación del trabajo por cuenta propia que el país experimentó, sobre todo a partir del año 2010, surgieron negocios que en algunas ocasiones podían tener 50, 60, 70 trabajadores contratados y realmente en su funcionamiento real eran empresas. Lo que pasa es que no tenían la personalidad jurídica ni todas las ventajas que ser empresa conlleva. Pero sin duda alguna se ha diversificado el tejido empresarial, han crecido las actividades, digamos, que es posible desarrollar por parte de las formas de gestión no estatal. Sí, eso sí hemos tenido, una diversificación del tejido empresarial del país. O sea, antes nosotros teníamos en el país un listado muy restringido de 127 actividades económicas que eran en las que podían invertir o desarrollarse las formas de gestión no estatal. Y hoy estamos hablando de un gran cambio, de 127 a más de 2.000 actividades en las que se pueden desarrollar. Y cuando uno se pone a ver las actividades económicas en las que están desempeñándose nuestras MIPYMES y las nuevas cooperativas no agropecuarias, la mayoría están en las industrias manufactureras. Y ciertamente hay una evolución. Hay otras actividades que son menos representativas, pudiéramos decir, pero muy importantes también. Por ejemplo, MIPYMES de base tecnológica que van surgiendo. Algunas están incubadas en los parques científicos y tecnológicos que tiene el país. A partir de la visión innovadora del país. Exactamente, porque de lo que se trata también es de que ese potencial humano, ese capital humano que ha formado la revolución, que se ha formado en el país, también pueda o tenga la posibilidad de desarrollarse y desarrollar proyectos para el país en el sector no estatal. ¿Cuáles ustedes han advertido como principales trabas? ¿Sobre qué han estado trabajando durante los últimos tiempos? Bueno, fíjate, hay que entender también que las MIPYMES y las nuevas cooperativas no agropecuarias nacieron en un contexto económico complicado, nacional e internacional. Desabastecimiento, inflación, no hay materias primas, insumos, el acceso a la divisa es muy limitado, la capacidad financiera del país son muy limitadas, como se ha explicado. Es un contexto complejo para crearse. Nacieron nuestras MIPYMES. Y ciertamente hay un grupo de insatisfacciones que tienen que ver con esas cuestiones. Hay otras insatisfacciones también que tienen que ver con el ordenamiento jurídico y cómo contempla a las pymes
como nuevo actor económico que tienen una dinámica diferente de la empresa estatal, que tienen también otras formas de funcionamiento y los pensamientos no pueden ser los mismos. A mí siempre me ha preocupado el hecho de que haya MIPYMES que se hayan creado a veces sin tener el financiamiento, a veces sin tener incluso el espacio físico para desarrollar esos negocios. ¿Hay MIPYMES que han cerrado hasta hoy? Nosotros tenemos pymes que ya han cerrado, que se han disuelto extinguido. y se han extinguido. Primero, el contexto es difícil. Y segundo, también hay parte de preparación, ¿no?, de las personas a la hora de lanzarse a crear un negocio privado que tiene sus reglas también. Y ahí también nos queda por parte del gobierno, ¿no?, realizar una labor de capacitación también, de fomentar esa cultura empresarial entre la gente. Y creo que es un reto de los retos importantes que tenemos. De retos hablaremos, digamos que durante los próximos minutos. Yo te propongo una pausa en la conversación, te invito a un café y enseguida estaremos de vuelta aquí en Impulso Económico. Entre las pasiones de Orestes Chávez está la investigación científica. Desde la aprobación de las MIPYMES en Cuba, su interés fue el de irrumpir en el campo de las tecnologías, cual Espoleta, con soluciones desde y para la nación caribeña. De eso se trata Espoleta, explotar esa ansia de aportar. Fue así como en noviembre de 2021 unió voluntades para crear una microempresa enfocada en el diseño y fabricación de dispositivos meteorológicos. ¿En qué decidimos concentrarnos en hacer el primer producto? Hacer una estación meteorológica con características únicas en el mundo. Y bueno, al final entonces nace lo que es hoy la estación, que se llama Vórtice, en su primera versión. Alex y Lázaro son estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana y a la vez socios de Orestes en la MIPYMES. Yo me encargo de lo que es el tema circuital, diseños electrónicos. Todo lo que sea software es mi trabajo. Todo intento de copiar y pegar resultó un fracaso para los creadores de la estación Vórtice, validada en una primera etapa por la entidad certificadora, el Instituto de Meteorología de Cuba. Lo normal, lo común son 4 o 5, cuando más 6 variables. La de nosotros mide 8. Lluvia, pluviómetro, iluminación ambiental, dirección, velocidad del viento, descargas eléctricas, humedad, presión y temperatura. Espoleta Tecnologías habita dentro de los muros del alma mater capitalina a partir de un convenio de colaboración. Y ellos forman parte de ese inicio del FabLab en la Facultad de Física y ya comenzamos a tener acciones en términos docentes, en la formación de jóvenes profesores nuestros, en las técnicas y en los equipamientos con que ellos cuentan. Las mediciones son esenciales en cualquier escenario, pero ¿cuál es el impacto que desde la ciencia tendrá el dispositivo? Nosotros venimos aquí a suplir una necesidad existente en el país, en la industria, en la agricultura, en la educación, en el transporte. Uno de los mayores impactos a nivel mundial son en la producción de alimentos. A los productores agropecuarios ofrece mayor capacidad de actuación sobre los cultivos y rebaños al permitirles optimizar el agua, la energía y minimizar las plagas tras conocer las variables meteorológicas. Son 2 microcontroladores encargados de medir las variables, de almacenarlas, de transmitirlas, y por la otra parte hay una aplicación móvil que te permite visualizarlas, guardarlas para luego procesarlas. Vórtice es aún perfectible, pero constituye ya una herramienta útil para la agrometeorología, otro sueño cumplido para Orestes y el proyecto de tesis que otorgará a Alex el título de ingeniero automático de la CUJAE. Estamos en la Quinta de los Molinos y nuestro invitado, Daniel Torralbas, especialista del Grupo de Regulación de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación, nos ofrecía sus visiones en torno a las MIPYMES en nuestro país y también respecto a otros actores económicos. A un año de la creación de estas MIPYMES, Daniel, ¿podría hablarse de un impacto socioeconómico real, evidente, medible? Sí, yo creo que sí. Todavía, te repito, es muy pronto, en un año, pero se han dado muchos pasos en ir transformando el modelo económico cubano en este sentido de los actores económicos. Una diversificación de los actores, pero todavía el impacto en la oferta de servicios a la población, todavía determinados impactos en empleo son bajos. Son bajos porque las pymes tienen sobre todo efectos locales.
O sea, el impacto de las pymes donde más está es en las comunidades, donde están enclavadas, donde generan empleo, resuelven problemas de la población, ofertan bienes y servicios. Y ese es uno de los propósitos, de hecho, ese es de uno su de los creación, propósitos de la ámbito. política. Y en ese sentido hay que ir avanzando. En la medida que ellos sigan creciendo, en la medida que ellos se sigan desarrollando, sin lugar a dudas, van a ayudar a esa diversificación de la oferta de bienes y servicios y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de la población. Recientemente se han anunciado medidas que son muy favorables, sobre todo en cuanto a la apertura con la inversión extranjera, la posibilidad de exportación con negocios vinculados sobre todo a la informática y a las fuentes renovables de energía. También el hecho de que se avance en normas jurídicas para la creación de MIPYMES mixtas. ¿Cuáles son, en tu opinión, esos desafíos, esos retos de cara al futuro? Mira, un primer reto que nosotros tenemos particularmente es cómo medir realmente el impacto en el crecimiento económico del país. O sea, en términos de PIB, en términos de empleo. Son actores económicos que tributan información a la ONEI, a la Oficina Nacional de Estadística, como lo hace la empresa estatal, y esto nos va a ayudar en ese sentido. Yo creo que ese es un primer gran reto. Otro reto importante yo creo que es continuar eliminando trabas, eliminando burocracia. Hay otro reto fundamental que es lograr los encadenamientos con la empresa estatal. Hoy tenemos un problema con el tipo de cambio, que al haber una dualidad encarece, dificulta mucho esos encadenamientos, aunque hay experiencias positivas. Tenemos no solo contratos de compraventa o de suministro, tenemos contratos de producción cooperada entre empresas privadas y empresas estatales. Y lo que tú anunciabas de avanzar en la implementación de las MIPYMES mixtas, que contemplarían varias formas de propiedad, entre ellas las del sector estatal y las del sector no estatal. Hay que continuar, como otro reto, hay que continuar creando espacios de mercado para las pymes. Y como un último reto te pudiera mencionar que tenemos que seguir trabajando en políticas públicas específicas. Políticas públicas para, por ejemplo, reducir la brecha de género que tenemos entre los dueños de las MIPYMES. La mayoría son hombres, solamente el 23% son mujeres en cuanto a dueños de pymes, ¿no? Eso es una brecha que para un país como Cuba, con estándares de políticas públicas hacia la mujer, de referencia en América Latina y en el mundo, con la alta es muy preparación bajo. de nuestras mujeres, claro. Exactamente. Nosotros queremos también tener pymes exportadoras, pymes que vayan al mercado internacional, pymes que nos ayuden a ampliar las relaciones comerciales que tenemos con otros países. Y sin lugar a dudas son retos importantes, Abdiel, a un año de este proceso, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Ahí están las pruebas, son 5.000 pymes, son los impactos locales que están teniendo poco a poco, y en ese sentido hay que seguir trabajando. Han sido las pymes o van siendo o serán la solución a esos problemas que sobre todo en el ámbito local, en el ámbito territorial, pudieran existir y existen de hecho en nuestro país? Yo creo que las pymes tienen mucho que aportar, pero hay otras medidas que te decía hay que tomarse. Y entre ellas está continuar en las transformaciones de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía, que es el que tiene que marcar la pauta, marcar el camino en el modelo económico, y bueno, las pymes y el sector no estatal en general, un complemento de todo este proceso. Yo te agradezco muchísimo, Daniel, por haber compartido con nosotros estas visiones en torno a los nuevos actores económicos que evidentemente tienen muchos desafíos todavía por delante para asegurar ese impulso tan necesario de la economía nacional. Gracias a ustedes también. Nosotros seguimos aquí, amigos, en Impulso Económico. En general, el proceso de aprobación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias se extiende por todo el país, sobre todo en las capitales provinciales y La Habana. Cuantos han emprendido este camino apuestan por desarrollar aquí sus habilidades e invertir sus recursos en nuestra economía, generando riquezas y creando bienes y servicios para una población urgida de ver crecer esa oferta. Para lograr mejores dividendos es posible optar por eso que algunos llaman el riesgo de la vinculación, de las alianzas, siempre tan necesarias, y conformar modelos de gestión de negocios con empresas estatales, a sabiendas de que algunas de ellas están en una situación económica bien comprometida y precisan salvarse. Los nuevos actores de la economía cubana son hoy los más dinámicos de todo el sistema empresarial.
se han sobrepuesto al escepticismo inicial de muchos y tienen desafíos enormes por delante. A ello seguramente dedicaremos próximos programas. Recuerde que esto es Impulso Económico, un espacio para dialogar sin prejuicios y sin teques sobre los retos de buscar la prosperidad común y proponer un modelo alternativo para el desarrollo.